Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Sí, estáis viendo bien. Este es un fanfic escrito por mí, el cual he decidido empezar a publicar a partir del día de hoy. Eso no quiere decir que las teorías vayan a ser canceladas, simplemente serán intercaladas. Es decir, un día fanfic, otro día teoría, así de simple. Antes de empezar con la historia, tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Esto lo hago únicamente para aquellos que prefieren audio antes que texto. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Abrió lentamente los ojos, esperando que fuera el inicio de otro día lleno de problemas, como solía ser costumbre para él. Los rayos del sol golpearon de lleno sus retinas, un pequeño gruñido escapando de sus labios, cerrando los párpados con algo de irritación. Después de unos breves segundos, volvió a abrirlos, acostumbrándose rápidamente a la luz natural. Una vez hecho se puso de pie con un salto, mirando a su alrededor. Parpadeó cuando finalmente comprendió que había algo mal. El hecho de que la luz solar lograra llegar hasta él ya era indicativo de que había algo mal. Él vivía en un bloque de apartamentos ruinoso y mugriento, rodeado por más edificios en el mismo estado o peor aún. El sol no debería haber llegado hasta él de esa forma. ¿Dónde demonios estaba? No estaba en su cuarto, eso era evidente. Miró a su alrededor, notando rápidamente el inusual césped azul bajo sus pies. Podría haberse pasado toda su vida en la ciudad y no tener estudios avanzados, pero no era ningún idiota. El césped de ese color no existía. ¿Acaso había consumido algún tipo de droga alucinógena? No recordaba haber hecho algo así. En esta ocasión sus ojos se posaron sobre el inmenso océano de tono verde frente, múltiples islas visibles desde su posición formando un archipiélago. Estaba comenzando a preocuparse. Y eso era algo muy malo. Muy malo. Muy pocas veces sentía este tipo de sentimiento. Normalmente él siempre solía mantener su cabeza fría. Con el pasar de los años aprendió que perder la paciencia y dejarse guiar por sus emociones más primitivas no lo ayudaría a salir con vida de situaciones peligrosas. Pensar y estudiar la situación sí lo haría. Apretó el puente de su nariz, dejando escapar un pequeño suspiro. La situación actual era algo lo cual jamás habría imaginado como algo posible. Alzó su mirada con una pequeña esperanza de observar el cielo grisáceo contaminado característico de su ciudad. Tal como había temido, no llegó a ser el caso. En su lugar, un cielo de tono verde inundaba todo el firmamento junto a alguna nube amarilla ocasional. ¿Dónde estaba? ¿Dónde demonios se encontraba? Da igual cuánto intentará pensar, cuánto intentará comprender su situación actual, no podía dar con ninguna respuesta lógica. Tomó aire, antes de soltarlo, en un intento de tranquilizarse. Tranquilo. 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 De nada serviría perder los nervios. Lo más importante en estos instantes era averiguar dónde estaba y cómo había llegado hasta este extraño lugar. Jamás había visto o oído hablar de un lugar similar a este. De hecho, estaba muy seguro de que un paisaje como este no lo podrías encontrar en ningún lugar del planeta. Sus ojos se abrieron levemente, cuando una idea descabellada cruzó sus pensamientos. ¿Y si no estaba en la Tierra? No. No. Eso era una completa locura. Dejó escapar un gruñido, enfadado consigo mismo por tan solo sugerir tal idea. Esto no era ninguna película de ciencia ficción, era la dura realidad. Miró sus manos, y por primera vez desde que había despertado, se percató de que estaba vistiendo un atuendo que jamás había visto con anterioridad. Vestía lo que parecía ser algún tipo de jean de color negro y manga corta. Las únicas prendas con un color diferente, eran el cinturón, al igual que sus muñequeras y camiseta interior que poseían un color morado. De acuerdo. Esto estaba comenzando a perder cualquier tipo de sentido. La situación estaba comenzando a sobrepasarlo. ¿Por qué demonios tenía aquella ropa? ¿Cómo podía mantener la calma ante una situación tan surrealista? Gruñó una vez más con frustración, llevándose una mano a la parte inferior de su espalda al notar cierta molestia. Y fue entonces cuando notó algo que no debería estar ahí en primer lugar. ¿Qué demonios era? Era peludo. Si bien había tenido esta extraña sensación desde que había despertado, la había ignorado debido a su situación actual. Miró por encima de su hombro, notando lo que parecía ser algún tipo de cola. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Toda la preocupación que sentía se desvaneció, dejando pasar a otra emoción. Ira. Podía sonar muy estúpido, pero estaba furioso. El simple hecho de estar en un lugar desconocido lo irritaba. Vestir un atuendo que jamás había visto también lo irritaba.
La maldita cola de simio que había crecido en él lo enfurecía por completo. ¿Cómo diablos terminó en esta situación? Nada tenía un mínimo de lógica. Su tren de pensamientos se vio interrumpido cuando un repentino temblor sacudió todo el lugar. Se tambaleó por unos instantes, antes de lograr recobrar el equilibrio. Y tan rápido como había sucedido, el pequeño seísmo se desvaneció. Paseó su mirada por el lugar algo confundido. ¿Qué había sido eso? ¿Un mero temblor, o quizás algo más? No lo sabía, pero, por algún motivo tenía un mal presentimiento. El aire parecía ser mucho más denso de lo normal y el silencio sepulcral que lo acompañaba llegaba a ser inquietante. Y una vez más, otro temblor sacudió toda la zona. En esta ocasión fue tan intenso que logró tirarlo al suelo. Dejó escapar un gruñido ante el golpe, levantándose una vez todo había pasado. 2 seísmos seguidos. Fuera lo que fuese no era de su agrado. Sus instintos estaban gritando como nunca antes habían hecho. Por otro lado sentía cierta curiosidad. Quería explorar el lugar más a fondo y averiguar el motivo por el cual estaba aquí. Por otro lado no tenía pensado arriesgar su vida por simple curiosidad. Sus instintos lo habían salvado anteriormente en múltiples ocasiones, con eso en mente llegó a la conclusión de que necesitaba salir de este lugar rápidamente. Se volteó con intenciones de alejarse, antes de notar cómo una figura se interponía en su camino. ¿Quién eres? La voz de aquel sujeto era áspera, su tono exigiendo una respuesta inmediata. Alzó su mirada, encontrándose con el rostro de aquel hombre de piel verde. Lo que parecían ser 2 antenas sobresalían de su cabeza, sus orejas eran puntiagudas, como las de un duende. Vestía un atuendo difícil de describir, debido al estado tan deplorable en el cual se encontraba. Su estatura era lo suficientemente alta como para sobrepasarlo fácilmente, posiblemente debía medir los 2 metros o incluso un poco más. No supo qué decir. Ahora mismo lo único que podía hacer era mirar con incredulidad al ser frente a él. ¿Qué demonios era? ¿Alguna especie de combinación mutante entre un duende gigante y una babosa? No lo sabía, pero tenía algo claro. Aquella criatura no tenía intenciones de dejarlo ir a ningún lado hasta que obtuviera las respuestas que estaba buscando. La criatura en cuestión pareció impacientarse con el pasar del tiempo, a juzgar por cómo dejaba escapar un gruñido mostrando sus colmillos en el proceso. Responde de una vez, Saiyajin. No tengo todo el día. La situación actual no es la indicada para andar perdiendo el tiempo. Dijo la palabra Saiyajin con puro veneno. Alzó una ceja, inseguro de cómo reaccionar ante sus palabras. ¿Qué había dicho? ¿Saiyajin? ¿Se había dirigido a él con aquel término? Su mente comenzó a trabajar rápidamente, intentando descifrar el significado detrás de aquella palabra, pero resultó en algo inútil. No logró sacar nada en claro. Cambio de punto de vista. La situación actual ya era complicada de por sí. Son Goku, el único de entre todos ellos en tener una posibilidad real de enfrentar a Freezer, estaba siendo humillado por este último. Y para complicarlo todo aún más, un Saiyajin que jamás había visto con anterioridad había decidido hacer acto de presencia. Fueron los pensamientos de Piccolo. A primera vista no parecía tener relación con aquel demonio, después de todo, no vestía la característica armadura de su ejército. Aún así, necesitaba actuar con cautela. Seguía siendo un Saiyajin. De todas formas, ¿de dónde había salido? Su ki había emergido de la nada. La única explicación coherente era que tuviera la capacidad de manipular el ki. Piccolo estudió con la mirada al joven alienígena frente a él. La máscara que poseía para ocultar sus emociones era casi perfecta. Era casi imposible para él averiguar nada acerca de este sujeto. Aún así, logró sacar algunas cosas en claro con una exploración mucho más profunda. A juzgar por cómo estaba estudiando su entorno, él no tenía idea alguna de dónde se encontraba. No solo eso, él parecía totalmente ajeno a la situación actual, a juzgar por su inquietante tranquilidad. Dejó escapar otro gruñido, al notar cómo el joven frente a él se estaba tomando demasiado tiempo para responder su pregunta. Aquello pareció surtir efecto, el Saiyajin volviendo a mirarlo fijamente. Sus ojos mostraban total indiferencia, su postura reflejando en todo instante tranquilidad, como si lo tuviera todo bajo control. A pesar de ello, también pudo notar debajo de todo eso cómo su cuerpo se encontraba en guardia en todo momento, preparado ante cualquier tipo de amenaza. Mi nombre es Ren. Contestó tranquilamente el Saiyajin, aunque pudo detectar detrás de sus palabras un pequeño toque de burla. Una vena se marcó en la frente del hombre de piel verde, un gruñido escapando de sus labios una vez más. No había preguntado por su nombre. Quería saber quién era sujeto frente a él. No me importa tu nombre.
Fue tajante con su respuesta. ¿Acaso tienes alguna idea de lo que está sucediendo? Preguntó Piccolo. El joven continuó mirándolo por unos instantes, antes de apartar la mirada. Siguió sus ojos, observando cómo estaba contemplando la batalla que estaba llevándose a cabo en una de las múltiples islas del archipiélago. No pudo evitar soltar un gruñido de frustración al percatarse de que la situación seguía completamente igual. Son Goku seguía sin ser rival para aquel monstruo. Puedo diferenciar a dos figuras a lo lejos. Piccolo miró de reojo al Saiyajin cuando este comenzó a hablar. Deduzco que tu pregunta debe estar relacionada con ellos, tomando en cuenta cómo no has parado de echarles miraditas durante todo este tiempo, ¿cierto? Parpadeó, sorprendido de que hubiera logrado percatarse. Este joven era muy observador. ¿Quién era? Aún así, a juzgar por su falta de reacción, no parecía conocer a Freezer. O mejor dicho, posiblemente no lo reconocía en aquella forma. Dejó escapar un suspiro pesado, antes de explicarle al Saiyajin frente a él la situación actual. No parecía ser ningún enemigo, pero tampoco ningún aliado. Una vez escuchara todo lo que sucedía, él debería tomar una decisión. La idea de tener a un Saiyajin desconocido como un aliado después de todo lo que hicieron en la Tierra no era de su agrado. Aún así, con la situación actual toda ayuda sería bien recibida. Deduces de forma correcta, Saiyajin. En estos momentos, está llevándose a cabo una gran batalla para decidir el destino de todas las vidas sobre este planeta. Dijo Piccolo, antes de negar con la cabeza. No, mejor dicho, de todo el universo. Se corrigió a sí mismo. La figura blanca es Freezer, estoy seguro de que lo conoces, aunque tenga una forma diferente ahora. Y el hombre que está peleando contra él es Son Goku, un Saiyajin como tú. Ahora mismo está intentando derrotar a ese monstruo, pero, el hombre de piel verde apretó los puños con frustración. Ni siquiera él tiene una oportunidad. Necesitamos ayudarlo. Y eso te incluye a ti también, Saiyajin. Dijo Piccolo. No tienes muchas opciones. Puedes escoger pelear, en un intento de salvar tu vida. O esperar a que Freezer termine con todos nosotros y decida destruir el planeta. Tú eliges. Con eso dicho finalizó sus palabras. Miró fijamente al joven, esperando por su respuesta y observando cualquier tipo de emoción que dejara delatar sus pensamientos. Cambio de punto de vista. Desde que había empezado aquel día una vez más, estuvo tentado a gritar y perder los estribos. Lo primero de todo, ¿quién era Freezer? La babosa había hablado de él como si tuviera que conocerlo. Además, acababa de decir que destruiría el planeta. Dejó escapar un pequeño gruñido, confundido con toda la situación actual. Debía ayudar a ese tal Son Goku. Miró de reojo hacia el hombre de piel verde, antes de centrar su atención en aquellas dos figuras y contemplar sus opciones. Se suponía que era una pelea, pero, a pesar de la distancia que existía entre ellos era fácil discernir cómo la figura blanca era quien tenía toda la ventaja. Parpadeó, tambaleándose por unos instantes cuando otro temblor sacudió toda la zona. Espera un momento. Los responsables de los temblores eran esos dos tipos. Si realmente era así, ¿qué podía hacer alguien como él contra un monstruo así? Nada. Absolutamente nada. Aunque existía una mínima posibilidad, la babosa no parecía ser ningún idiota. Si había sugerido una alianza, era porque lo encontraba de utilidad. Además, ya no era humano. Ahora era un Saiyajin o lo que fuera, o al menos eso era lo que había logrado entender. ¿Qué debería hacer? La opción parecía ser bastante obvia. Lucharía, pero, no para salvar este planeta. Ni tampoco para salvar a Son Goku ni a ninguna otra persona. Lo haría para tener una pequeña posibilidad de sobrevivir. Así era como siempre había sido. Él priorizaría su supervivencia por encima de cualquier otra cosa, sin importar lo que tuviera que hacer. Cambio de punto de vista. Piccolo no pudo evitar volver a impacientarse. El joven estaba volviéndose a tomar su tiempo para responder. Para cuando diera una respuesta, era muy posible que todos ellos estuvieran muertos. De todas formas, aquella tranquilidad que mostraba llegaba a ser inquietante. Sabía que era una fachada, después de todo, hace apenas unos segundos mostró shock al escuchar sobre la situación actual. Desvió su mirada hacia el campo de batalla, para solo notar cómo Freezer pateaba a su oponente mandándolo a volar varios metros. Necesitaban darse prisa o de lo contrario, el emperador del mal terminaría con el Saiyajin. «Hey, Piccolo. ¿A dónde te fuiste tan repentinamente?» Una voz masculina interrumpió los pensamientos del hombre de piel verde, desviando su mirada hacia los dos recién llegados. El que había hablado se trataba de Krilin, un terrícola de baja estatura y calvo.
Dicho terrícola ladeó la cabeza, confundido ante la falta de respuesta. No pareció tardar mucho en percatarse de la presencia del Saiyajin, su expresión volviéndose en una de completo horror al comprender lo que tenía frente a él. Desvió su mirada hacia su discípulo de apenas 5 años, que también había notado la cola que se movía detrás del Saiyajin llamado Ren. Piccolo, no me digas que él es un... Krilin no se atrevió a terminar la frase. Los ojos del terrícola estaban fijados en aquel joven, su cuerpo totalmente rígido preparado para cualquier cosa que pudiera hacer. Son Gohan, por otro lado, parecía estar teniendo algún tipo de crisis emocional. Todas sus experiencias vividas a manos de los Saiyajines, debían estar pasando por su mente en estos instantes. Y mientras que una parte de él le decía que debía tener cuidado con el joven, otra le decía que no debería juzgarlo tan rápido simplemente por ser un Saiyajin. Tranquilos. Él no es un enemigo, al menos, no por ahora. Remarcó sus últimas palabras, sorprendiendo a ambos. Quizás sea capaz de ayudarnos contra Freezer. Dijo. O al menos eso era lo que esperaba Piccolo. Responde de una vez, Saiyajin. No tenemos el lujo para perder más tiempo. Cambio de punto de vista. Se encogió de hombros. Está bien. Os ayudaré. De todas maneras, no es como si tuviera otra opción. Por otro lado, podía sentir que había algo inusual con su cuerpo. Estaba temblando, pero, no de miedo. Totalmente al contrario. Estaba emocionado. Su cuerpo parecía estar chorreando adrenalina ante la idea de enfrentar a alguien como Freezer. ¿Por qué? Él nunca había sido un aficionado a las peleas. Si bien había participado en varias y sabía cómo defenderse, hasta ahí llegaba su encanto por las peleas. Sacudió su cabeza, intentando disipar aquellas emociones. No podía actuar de forma tan temeraria. Estas sensaciones se deberían a cabo a su nueva raza, es decir, ser un Saiyajin. Parecía lo más probable, puesto que él nunca había sido así. Tomaste la decisión más inteligente. Dijo la babosa, mirando hacia la isla donde la batalla estaba llevándose a cabo. Ahora necesitamos apresurarnos. No sabemos cuándo Freezer pueda cansarse de todo esto y decida asesinar a Son Goku. Y si él muere, todas nuestras esperanzas de ganar se desvanecerán. Y fue entonces cuando el hombre de piel verde parpadeó. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Ren miró también hacia el campo de batalla, notando a lo que se refería. El hombre llamado Son Goku se encontraba allí inmóvil con ambos brazos alzados al aire. ¿Acaso estaba rindiéndose? Es la Genkidama. Exclamó el hombre calvo de baja estatura. Explícate. Fueron las palabras de Piccolo. La Genkidama es una de las técnicas que aprendió Goku del Kaio del Norte. Comentó Krilin. Consiste en recolectar toda la energía disponible que tiene a su alrededor, incluida la nuestra, para formar un poderoso ataque. Explicó el terrícola, mirando fijamente al hombre que se encontraba a lo lejos. Y parece ser que no solo está recogiendo el ki de Namek, también el de todos los planetas cercanos. Quiere asegurarse de que sea suficiente como para derrotar a Freezer. El hombre de piel verde dejó escapar un gruñido. Ese maldito de Kaio del Norte, ¿cuántas técnicas me habrá ocultado? Se cuestionó en voz alta. ¿Cuánto tiempo le tomará? El terrícola de baja estatura frunció el ceño. Posiblemente cerca de 10 minutos. Posiblemente algo más. Eso es todo lo que necesitaba saber. Lo único que debemos hacer ahora es entretener a Freezer. Esa técnica es nuestra única esperanza. Dijo con firmeza Piccolo. Krilin, Gohan. Dadme vuestra energía. El niño ladeó la cabeza algo confundido. Si hacemos eso, ¿cómo pelearemos? Vosotros dos no vais a pelear. No tenéis el poder suficiente como para enfrentar a Freezer. Ahora, daros prisa. Los dos se miraron entre sí, antes de asentir, cada uno de ellos sujetando una mano del hombre de piel verde con firmeza. Cerraron sus ojos, hundiéndose en lo que parecía ser un profundo trance. Es suficiente. Dijo el Namekuseijin. ¿Habían transferido su poder a la babosa? Este lugar se volvía cada vez más confuso, pensó Ren. Necesitáis conservar energías como precaución. Dijo Piccolo, antes de volver su mirada hacia el Saiyajin. Escucha. Es el momento de actuar. Necesitamos entretener a Freezer, mientras Son Goku termina con su técnica, ¿entiendes? Enfrentarse a Freezer sería muy diferente a cualquier cosa que hubiera hecho hasta ahora. De hecho, todavía tenía dudas sobre si todo esto era real. Bien. Fue lo único que dijo Ren. Eso era lo que decía, pero, no era ningún idiota. No iba a involucrarse con ese monstruo a no ser que fuera realmente necesario. Ren observó cómo Piccolo alzaba el vuelo, sorprendiéndolo levemente por aquello.
Y al notar cómo permanecía allí parado mirándolo comprendió algo. Estaba esperando a que él también alzara el vuelo. Al parecer, era algo que esperarías de un Saiyajin. En ese caso podrían estar allí parados todo el día. Si realmente tenía la capacidad para volar, no sabía cómo hacerlo. No sé cómo volar. Ren fue directo con sus palabras. Después de todo, ¿qué sentido tenía ocultarlo? Además, si quería sobrevivir a todo esto, su prioridad era asegurarse de que la babosa impidiera la muerte de ese tal Son Goku. Observo cómo los ojos del trío se abrían, como si acabara de crecerle una cabeza extra. ¿No sabes volar? Repitió Piccolo con incredulidad. Después de varios segundos, dejó escapar un suspiro audible. Tiene que ser una broma. Y antes de que pudiera darse cuenta, el hombre de piel verde apareció detrás de él. Lo sujetó por el cuello, y sin darle tiempo a reaccionar, fue arrojado por los aires a velocidades que creía imposibles de resistir para el cuerpo humano. Por primera vez en mucho tiempo, pudo sentir el pánico recorrer todo su cuerpo, notando cómo avanzaba hacia una de las múltiples rocas que se encontraba en la isla. Cerró los ojos esperando el impacto. Y no tardó mucho en llegar. Para su sorpresa no dolió en lo absoluto. Fue más una pequeña molestia que otra cosa. Parpadeó, levantándose y confirmando que realmente estaba en buen estado. Miró hacia el frente, observando cómo Piccolo aparecía frente al tal Freezer, conectando una patada contra su rostro y mandándolo a volar al fondo del océano verde. Se sacudió el polvo que llenaba su atuendo, antes de volver a mirar una vez más su cuerpo. ¿Realmente estaba bien? ¿Cómo era posible? ¿Realmente era tan resistente? Sabía que ahora era un Saiyajin, pero, ¿hasta qué punto había cambiado? Se agachó, recogiendo una de las rocas que se habían formado ante el impacto. Y sin pensarlo dos veces cerró su puño. Sus ojos se abrieron al presenciar cómo la pequeña roca se convertía en simple polvo, cediendo como si fuera un castillo de arena. Pudo notar sus labios alzándose, formando una amplia sonrisa. Estupendo, genial. Así que esto significaba ser un Saiyajin. Sacudió su cabeza, antes de mirar hacia el frente. Notó cómo la babosa se encontraba junto a Son Goku, el cual seguía con sus brazos alzados. Cierto. Necesitaba proteger a ese hombre. ¡Qué incordio! Aunque, habiendo conocido acerca de sus nuevas habilidades, debía admitir que sentía algo más de confianza. Y eso era malo. La confianza no era nada buena. Confiarse podía terminar con su muerte. Negó con la cabeza, comenzando a caminar hacia ambos hombres. Con tal de continuar con vida, haría lo que fuera. Cambio de punto de vista. Piccolo. Exclamó sorprendido Son Goku. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Agradecía al Namekuseijin por su intervención. Si no hubiera sido por él, a estas alturas muy posiblemente estaría nuevamente en el más allá. Aún así no podía evitar sentir algo de preocupación por el hombre de piel verde. No era rival para Freezer, era algo que ambos sabían a la perfección. Una sonrisa temblorosa se grabó en los labios del susodicho. No deberías preocuparte de mí. Concéntrate en terminar con esa técnica tuya. Intentaré ganar todo el tiempo posible. Miró de reojo hacia él. ¿De verdad crees que esta técnica será suficiente para derrotarlo? Asintió con una sonrisa. Estaba honestamente sorprendido de cuánto había cambiado su rival desde su primer encuentro. Parecía que había sido ayer cuando ambos se enfrentaron en un choque mortal en el torneo de las artes marciales. Y ahora, aquí estaban. Uniendo fuerzas una vez más para derrotar a un enemigo en común. Alzó su mirada observando la inmensa esfera azul de energía. La luz que emitía era comparable a la de una estrella. Pero, seguía sin ser suficiente. Solo un poco más. Tenía que asegurarse de que pudiera terminar con Freezer. No tengo ninguna duda. Nadie podría sobrevivir a esto, ni siquiera alguien como Freezer. La próxima vez un aviso estaría bien. La voz de alguien desconocido para el Saiyajin criado en la tierra lo hizo sobresaltar por unos momentos. Miró hacia un lado, observando como un joven que nunca antes había visto se detenía a escasos metros de ellos. ¿Quién era? El poder que tenía era notable. Comparable al de Vegeta en su enfrentamiento en la tierra. Pero, actualmente alguien de ese nivel no podía compararse a Freezer. Por otro lado, los ojos azules que tenía reflejaban tantas cosas, era evidente que había experimentado múltiples experiencias. Desde situaciones cercanas a la muerte, hasta asesinatos cometidos con sus propias manos. Pero, lo más sorprendente era la cola peluda que se movía detrás de él. Espera. Eres un Saiyajin. Exclamó Goku incrédulo. ¿De dónde había salido? Fue la primera pregunta que surgió en su mente.
Según las propias palabras de Vegeta, no deberían haber más Saiyajines con vida. En teoría, él debería ser el único de sangre pura con vida. Intercambió miradas con Piccolo en busca de respuestas. Al notar cómo negaba con la cabeza, soltó un suspiro. Entonces él tampoco sabía nada. Y aunque lo supiera, no era el momento indicado para hablar. Necesitaban centrarse en Freezer y en formar la Genkidama. No sé quién serás, pero agradezco tu ayuda. Cambio de punto de vista. Miserables. El grito de pura ira sonó por todo el lugar. Un lagarto humanoide de piel blanca con algunos leves hematomas morados aterrizó frente a ellos. Sus ojos estaban inyectados en sangre, mostrando la rabia que sentía en aquellos precisos instantes. Sus venas estaban marcadas por múltiples partes de su cuerpo, producto de su ira contenida. Fue en aquel instante donde él lo comprendió. Entendió lo ingenuo que había sido. Hasta aquel preciso instante su mente había tomado toda aquella situación como un mal sueño, pero, ahora que podía contemplar de cerca a esta criatura, lo entendió muy bien. Su cuerpo comenzó a temblar, sintiendo algo que hacía mucho tiempo que no experimentaba de forma tan cruda. Terror. El mero hecho de estar de pie frente a él era suficiente para provocar que sus rodillas amenazaran con ceder. ¿Cómo alguien podía producir estas sensaciones en los demás? No, aquella no era la pregunta adecuada. ¿Cómo había podido ser tan estúpido? Si salía con vida de esta situación sería un milagro. Después de tantos años la máscara que había estado ocultando sus verdaderas emociones se desmoronó. En su lugar solo quedó un simple joven nervioso y aterrorizado, el cual no sabía qué hacer. Maldición. Aunque resultará en un suicidio y fuera difícil mantener la compostura con la situación actual, si quería salir con vida de todo esto, necesitaba ganarle tiempo a Son Goku. Cambio de punto de vista. Maldito Namekuseijin, ¿cómo te atreves a atacarme por la espalda? Siseó el demonio del frío con ira. Lo haría pagar por tal insolencia. Nadie atacaba a Lord Freezer y seguía vivo para contarlo. Alzó una ceja, su atención viéndose atraída por el nuevo rostro en el lugar. Y fue entonces cuando pudo sentir todo su cuerpo ponerse rígido. No por temor. Al contrario. Estaba totalmente enfurecido. Los podía reconocer en un instante. Los había tenido bajo su mandato durante varios años y él mismo había sido el causante de su extinción. En ese caso, ¿por qué había aparecido otro simio? No deberían haber más de ellos. Tendría que estar muerto. Sus ojos miraron fijamente la extremidad peluda de aquel Saiyajin, la ira comenzando a tomar poco a poco el control sobre sus acciones. ¿Qué ocurría con este planeta? Había venido en busca de la inmortalidad, y en cambio, solo se había encontrado con problemas y más problemas. Le robaron su deseo, aniquilaron a sus mejores hombres, y encima se enteraba de la existencia de más Saiyajines. Primero el estúpido mocoso híbrido. Después el padre había hecho acto de presencia, causándole más problemas de los que podría imaginar. Y ahora, aparecía un tercero. En toda su estancia en este planeta, había logrado descubrir la existencia de 3 Saiyajines. ¿Quién no le decía que había más allá afuera? Escondiéndose como sucias ratas en un patético intento de preservar sus vidas. Ellos deberían estar extintos y se aseguraría de cumplir con dicha tarea. Esbozó una sonrisa, comenzando a alzarse en el aire. Este planeta ya no tenía ningún tipo de uso para él. Con las Dragon Ball desaparecidas, cualquier motivo para que esta bola de borra permaneciera intacta se desvaneció. Podría estar volviéndose algo paranoico, pero, ¿por qué perder el tiempo, cuando podía simplemente destruir el planeta en un instante? Sus labios se curvaron en una sonrisa, alzando un dedo. Sobre su yema una pequeña esfera de ki negra chispeante comenzó a formarse. ¿Sabéis qué? Ya estoy harto de todos ustedes. Este planeta ya no me sirve de nada. Os convertiré en polvo espacial junto a él, maldita escoria. Exclamó Freezer con un toque de ira y diversión. Ahora. Todos al suelo. Gritó Son Goku, tirándose al suelo. Pronto los otros dos siguieron su ejemplo. Freezer parpadeó varias veces, algo confundido por sus acciones. ¿Qué estaban haciendo? ¿Pensaban que algo así les ayudaría? Ja. Ingenuos. Y fue en aquel preciso instante cuando una sensación cálida comenzó a acariciar su espina dorsal. Parpadeó, notando cómo todo parecía estar iluminándose con cada segundo que transcurría. ¿Qué estaba sucediendo? Se volteó, para solo observar una inmensa esfera azulada dirigiéndose hacia él. Maldición. La técnica que había estado formando ese estúpido Saiyajin. Se había olvidado por completo. ¿Creéis que algo así me derrotará? Exclamó Freezer.
Comprendiendo que no tenía tiempo para maniobrar, lo único que pudo hacer fue extender sus manos intentando frenar el avance del ataque. Pequeños gruñidos comenzaron a salir de sus labios, venas marcándose por todos sus músculos ante el esfuerzo ejercido. Las palmas de sus manos ardían ante el calor que producía la esfera. Dejó escapar un grito de ira, estrellando una rodilla contra la técnica, intentando detenerlo por todos los medios. Y en cuestión de segundos, emociones inusuales lo inundaron. Desesperación y horror. No, esto no puede estar pasando. Soy Lord Freezer. El ser más poderoso del universo. No puedo morir a manos de un simple simio. Nadie puede matarme. Gritó Freezer. Su espalda se estrelló contra el océano, la agua comenzando a evaporarse ante la cercanía de la enorme esfera. Con un grito de agonía e ira la esfera comenzó a consumirlo, antes de que finalmente tocara la superficie, produciendo una enorme explosión que cegaba todo el planeta por unos simples instantes. Cambio de punto de vista. ¿Dónde están? Se cuestionó en voz alta Son Gohan, sobrevolando la zona. Ya había transcurrido un tiempo desde que la Genkidama había hecho impacto contra el fondo del océano. Donde alguna vez había estado un conjunto de islas, ahora solo quedaba un enorme agujero que estaba comenzando a ser llenado por el océano a su alrededor. Afortunadamente para Krillin y Gohan, ellos dos habían estado lo suficientemente lejos como para salir ilesos de la explosión, pero era un asunto diferente para Son Goku o Piccolo. Y también para ese Saiyajin que acababan de conocer. Tranquilo. Seguro que estarán bien. Dijo con una sonrisa el terrícola de baja estatura intentando reconfortar al pequeño híbrido. Pero en su interior, Krillin no podía evitar pensar en el peor escenario posible. No quería imaginarse algo así, pero necesitaba estar preparado para cualquier tipo de situación. Era algo que había aprendido con el pasar de los años. Gohan asintió ante sus palabras, su mirada estudiando cada una de las pequeñas islas que habían logrado sobrevivir a la explosión. Allí. Son ellos. Y antes de que Krillin tuviera tiempo para formular una palabra, observó como un aura blanca se encendía alrededor de Gohan, el cual salía disparado dirección hacia la pequeña isla. Krillin dejó escapar un suspiro, antes de sonreír, siguiendo rápidamente al niño aliviado de que todo hubiera salido bien. Cambio de punto de vista. En el momento que salió del agua, comenzó a toser en busca de aire, escupiendo todo el líquido que había tragado. Gracias, Piccolo. No puedo mover ni siquiera un músculo. Dijo con una sonrisa agotada el Saiyajin criado en la tierra, recibiendo como respuesta un gruñido del hombre de piel verde. Miró de reojo hacia aquel Saiyajin, notando como él también había logrado salir ileso de la explosión. Sabiendo que todos estaban bien, se permitió relajar su cuerpo y soltar un suspiro. Lograron sobrevivir. Y aún más importante, habían logrado derrotar a Freezer. Papá. Señor Piccolo. Los gritos de Gohan fueron lo suficientemente altos para que todos los presentes alzaran sus miradas observando cómo el niño descendía junto a Krillin. El hijo de Goku no perdió ni siquiera un segundo, lanzándose a los brazos de su padre. El Saiyajin sonrió, feliz de estar junto a su hijo. Lamentablemente aquello duró poco, su cuerpo quejándose ante los movimientos bruscos. Pequeños gruñidos salieron de sus labios. El niño se apartó rápidamente, una expresión preocupada y de culpabilidad grabándose en su rostro. Goku sonrió una vez más, intentando tranquilizar a su hijo y colocando una mano sobre su cabeza, revolviendo su cabello de forma cariñosa. «Lo lograsteis», exclamó Krillin con una amplia sonrisa. Goku asintió. Debía ser honesto. En un primer instinto, su objetivo no había sido asesinar a Freezer. Quería otorgarle una segunda oportunidad, tal como siempre había intentando desde sus enseñanzas bajo Kami. Todos merecían una segunda oportunidad. Piccolo había cambiado. E incluso Vegeta había presentado algún que otro cambio aunque fuera mínimo. Pero, a medida que la pelea transcurría, entendió que sería algo imposible. El poder que mostró Freezer lo abrumó por completo. Jamás había imaginado que alguien pudiera tener tanto poder. Supo rápidamente que no tenía forma de ganar, y por lo tanto, tampoco de convencerle para cambiar sus costumbres. No tuvo otra opción que matarlo, cuando ni siquiera un Kaioken aumentado 20 veces surtió efecto, supo bien lo que debía hacer. Goku dejó escapar un suspiro, mirando de reojo hacia el Saiyajin desconocido para él. Tenía interés acerca de él, pero, no era el momento indicado para interrogarlo. Acababan de salir de una situación cercana a la muerte y no quería meterle más estrés del necesario. Cuando estuvieran en la Tierra podrían hablar con más tranquilidad. Para ese entonces las cosas ya se habrían enfriado. Entonces, ¿cómo te llamas? Me gustaría agradecerte.
Comentó con una sonrisa el Saiyajin. Una mirada llena de dudas se grabó en los ojos del joven. Estudió por unos instantes al hombre frente a él, antes de chasquear la lengua. Mi nombre es Ren. Dijo de forma cortante. Goku notó como su postura no estaba relajada. Entonces, ¿temía que podía ser atacado? Ren. Probó el nombre en sus labios. Debo admitir que no sabía que habían más Saiyajines con vida. Dijo con una pequeña sonrisa. Gracias por tu ayuda, Ren. Sin ti no lo habríamos logrado. Aquellas palabras sorprendieron a Ren, el cual apartaba su mirada rápidamente. ¿Qué tonterías estaba diciendo? Él apenas había participado. Por cierto, si no tienes ningún lugar al cual ir, siempre puedes venir junto a nosotros a la Tierra. Una vez más, notó la sorpresa grabarse en el rostro de Ren ante sus palabras. ¿Has dicho la Tierra? Repitió Ren, inseguro de si había escuchado correctamente. Así es. Es un planeta muy bonito, estoy seguro de que te gustará. Además, podremos entrenar juntos. Estoy ansioso por ver cómo peleas. Dijo con una sonrisa Goku. Sabía que Ren no era tan poderoso a comparación suya, pero todos tenían su propio estilo de pelea y técnicas. Quería ver de lo que era capaz. Ren, por otro lado, agachó la mirada. ¿La Tierra? Así que en este lugar también existía, se preguntaba si sería la misma Tierra que él conocía, o una completamente diferente. Fuera como fuese lo sabría una vez llegará, pero sus instintos le decían que la última opción era la más probable. Krillin fue el más rápido en hablar. ¿Estás seguro, Goku? Preguntó algo reacio. Por supuesto, ¿por qué no debería estarlo? Preguntó Goku utilizando un tono inocente. Ladeó la cabeza, observando cómo su amigo soltaba un suspiro pesado. No se ve como alguien malvado. Comentó con una sonrisa. Quizás estaba juzgándolo demasiado rápido, pero algo en su interior le decía que Ren sería un valioso aliado. Ah. Un grito salió de los labios de Krillin, suficiente para que todos los presentes lo miraran. Me olvidé por completo de Bulma. Goku soltó un suspiro, relajando su cuerpo. Por Kami, Krillin. Pensé que habías visto a Freezer. No me des esos sustos. Pero, cuando Bulma se enfada, puede llegar a ser mucho más aterradora que Freezer. Exclamó el terrícola con una sonrisa divertida. Goku parpadeó varias veces, antes de estallar en una fuerte carcajada. Pronto su hijo y el propio terrícola se unieron a él. Piccolo se limitó a esbozar una pequeña sonrisa, mientras que Ren permaneció con una expresión indiferente, haciendo todo lo posible para ignorar la escena. Goku debía admitirlo, cuando Bulma se enfadaba daba miedo. No le gustaría verla de esa forma. Deberían ir a buscarla pronto. Rió una última vez, ignorando el dolor que recorría su cuerpo con cada risa. Cielos, nota para la próxima vez. No reírse con su cuerpo completamente destrozado. Alzó su mirada, observando el cielo verde del planeta. Hacía tanto tiempo desde la última vez que se habían reído así. ¿Cuándo había sido la última vez que se habían podido relajar así? Desde la aparición de Raditz, no habían tenido ni siquiera un instante para hacerlo. Quizás las cosas finalmente volverían a la normalidad, pensó Goku. Goku parpadeó cuando escuchó la voz temblante de Krillin. Gohan ladeó la cabeza, igual de confundido que su padre. ¿Te ocurre algo, Krillin? Preguntó curioso el híbrido, pero no recibió respuesta. En su lugar, el terrícola alzó un brazo, señalando hacia un punto en concreto. El pequeño dirigió su mirada hacia dicho lugar, su rostro poniéndose totalmente pálido y comenzando a retroceder por mero instinto. No, no puede ser. Goku frunció el ceño ante las reacciones de su hijo y su mejor amigo. Apretó los dientes, dirigiendo su atención hacia dicho lugar para solo confirmar sus peores temores. Freezer. Gritó Krillin. Cualquier ambiente positivo se desvaneció en aquel instante, tanto Ren como Piccolo dirigiendo sus miradas hacia la figura magullada de Freezer, que se encontraba observándolos desde lo alto de una roca. Imposible, no debería continuar con vida. Vio claramente cómo la Genkidama lo golpeaba de forma directa. Entonces, ¿acaso poseía más poder oculto? O quizás no había logrado reunir la suficiente energía. Fuera como fuese, Freezer seguía con vida. Apretó los puños en señal de frustración. La pelea todavía no había finalizado. Y hasta aquí el primer capítulo de este fanfic. Listo. No sabéis lo que me ha costado publicar esto, llevo ya un tiempo dándole vueltas, hasta que finalmente me he decidido. Después de todo, no tiene ningún sentido escribir si no lo comparto con los demás, ¿cierto? Respecto a cada cuánto subiré capítulo, no lo sé. No solo necesito escribir,
También revisar cada capítulo y asegurarme de que todo me agrade antes de darle la luz verde. Pero os puedo asegurar, que tendréis mínimo un capítulo por semana. Por último, otra cosa. Si bien aún queda mucho para esto, tengo pensado publicar otras 2 historias. Una de ellas saldrá mientras esta historia está siendo escrita, mientras que la otra historia muy posiblemente empezaré a publicarla cuando esta finalice. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el primer capítulo. Ante cualquier duda o sugerencia, ya sabéis, podéis dejarlo en la caja de comentarios. Hasta la vista.